Dalia Nassar, bakizue, emakume palestinarra, oso borrokalarian. 41 urte betetzen dira Israelek Palestina herriak okupatu zituenak. Urte hau eta guztietan, bakizue, ezaguna da, Israelek etengabeko giza eskubideen urraketak egin dituela palestinarrekin, eta noski bereziki gerra guztietan gertatzen nahi den bezala emakumeak pairatzen dutela alde okerrenan, ezta? Gaur egun posten gara, Dalia Nassar emakume borrokalaria da, batetik okupazioaren kontrako eta giza eskubideen urraketaren kontrako borroka horretan, baina baita ere oso importantea da eta herri libre batean edo herri libre bat izan nahi duenak emakumeen askatasunaren borrokan ere diakitea, ez? Eta horretan ere Dalia Nassar bi alde horiek nabarmen erakusten digu, ez? Thank you for having me here. Primero de todo, muchas gracias por recibirme aquí. Thank you for the mayors for the gift and for the feminist movement for the gift as well. Muchas gracias a la alcaldesa y al movimiento feminista por los regalitos. I don't know how to pay back the gift, but to promise you to keep my duties of international and national freedom for women all around the world. Bueno, no sé cómo devolveros el regalo, pero sí me comprometo a seguir en la gira internacional y a seguir sensibilizando allí donde vaya. And I hope we all fight together until we get to a day where there is no oppression, no poverty, and there is equality all over the world. Y que ojalá sigamos luchando juntas para conseguir un mundo donde no haya injusticias, pobreza y desigualdades. Especially with all the resistance in Basque and Palestine. Sobre todo con todos los movimientos de resistencia en Euskadi y en Palestina. I work with the Union of Palestinian Women Committee. Yo trabajo con la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. We have been working in Palestine in all the areas since the 1980s. Hemos estado trabajando en Palestina en todas sus áreas desde los 80. We believe that the women equality does only come when we also fight for a world that has no oppression. Creemos que la lucha feminista tiene que incluir todas las luchas para que no haya ningún tipo de desigualdad. And to fight occupation. Y para luchar contra la ocupación. So the resistance of women is one hand by hand with the resistance of occupation in Palestine. Así que la resistencia de las mujeres es una lucha conjunta con la resistencia contra la ocupación en Palestina. For me, it's very great to see that there are mayors as women and strong women, political women. Para mí es muy bonito ver que hay aquí una gran mayoría de mujeres fuertes y mujeres con representaciones políticas importantes. It makes me proud of how far you have came. Me hace sentir orgullosa de cuán lejos habéis llegado. In Jerusalem, En Jerusalén. Jerusalem was occupied in 1948. Jerusalén fue ocupado en el año 48. And most of the Palestinians from the west side of Jerusalem became refugees in neighboring villages or outside Palestine. Y los habitantes de Palestina, de Jerusalén oeste, fueron desplazados y empezaron el estatuto de refugiado en otras zonas de Palestina o fuera de la nación. And in 1967 the occupation continued to grab lands. Y en el 67 la ocupación continuó apropiándose de más tierras, to demolish houses, demoliendo viviendas, arrest of feminists, human rights activists and political activists, produciendo arrestos de mujeres feministas, de activistas políticos por derechos humanos, in order to break our spirit and to make us move out of Jerusalem. En un intento de romper su espíritu de resistencia y de que abandonen la lucha. But Palestinian women are very strong and they did not leave Jerusalem and will not leave Jerusalem. Pero las mujeres palestinas somos muy fuertes y no abandonaremos Jerusalén y abandonaremos la lucha.
Today there are around 60 Palestinian female prisoners in Israeli jails. Hoy en día hay 60 mujeres palestinas presas en las cárceles de Israel. One of them her whole body is burned and she lost her fingers. Una de ellas, su cuerpo entero está quemado y perdió todos los dedos de sus manos. She's in urgent need of medical care. Tiene urgencia de tratamiento sanitario. There are around 20 of them that are children. Alrededor de 20 de esas mujeres son niñas. And some of them are with high sentences of 13 years of jail. Y muchas de ellas con sentencias superiores a 13 años de cárcel. The situation in the jail is very bad because the jail are not gender sensitive. Sus situaciones en las cárceles son muy malas porque no son cárceles con diferenciación por sexo o por género. Women are not allowed to have family visits. Las mujeres no están autorizadas a recibir visitas familiares. When my mother was in jail, they put her in a grave. Cuando su madre estuvo en la cárcel, a ella la pusieron en una tumba. And they put the voices of her kids crying. Y le ponían las voces de sus hijas llorando. They use physical torture, but today they use more psychological torture. Se usa tortura física, pero hoy en día se utiliza casi más la tortura psicológica. Because for them, they don't want to see women fighting along with men. Porque ellos no quieren ver a las mujeres luchando al lado de los hombres. That's why they chose to shoot me between hundreds of men. Es por eso por lo que eligieron a ella para dispararle cuando estaba entre cientos de hombres. Because the idea of seeing women fighting for them is not okay. Porque para ellos ver a mujeres en pie de lucha no es nada tolerable. I come from a family that is human rights active. Vengo de una familia de defensoras de derechos humanos. My mother was a feminist activist until she died. Su madre era una defensora de derechos humanos hasta el día de su muerte. My father was in prison for 13 years. Su padre estuvo encarcelado durante 13 años. They were together working for the cause. Estuvieron juntos luchando por la causa. And my father never told my mother that she should stop doing this and take care of us. Y por supuesto que su padre nunca le dijo a su madre que dejara de luchar. At the same time, when I grow up, my brothers never told me to stop what I'm doing. Al igual que sus hermanos respetan que siga en la lucha. They were always proud of me. Siempre han estado orgullosos de ella. And this is the photo that the whole world should see about the Palestinian woman. Y esta es la foto que quiere que el mundo entero vea de las mujeres palestinas.